Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. César Abraham Vallejo, el más grande poeta nacional. Nació en un pueblo serrano del norte llamado Santiago de Chuco en 1892. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Tuvo 10 hermanos. César Vallejo fue un poeta que corregía mucho sus textos. Casi nunca estaba satisfecho con lo que hacía. El poeta peruano, según los estudiosos de su obra, corregía de una manera magistral que tal vez fue una de las mejores lecciones que ha dejado todo escritor. Fue la primaria en su tierra y secundaria en Huamachuco. Hacia fines de 1908, ingresó en 1913 a la Universidad de la Libertad, Trujillo, donde se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Por aquellos años se asoció al dominio Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Pelusín, entre otros. Cuando Juan Parra del Riego estuvo en Trujillo por el año 1916, señaló la importancia de Vallejo ante la lectura de sus poemas y le indicó entonces como poeta preciosista. Detalló el criterio Augusto Tamayo Vargas en literatura peruana. Asimismo, José Carlos Mariátegui, en 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, escribe: Vallejo es el poeta de una stripper de una raza. En Vallejo se encuentra por primera vez en nuestra literatura el sentimiento indígena virginalmente expresado. En 1918 viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. André Coyne estudió este poemario y, entre otros aspectos, sostiene lo que integra inmediatamente a Vallejo en una corriente poética general que se inicia en los años de la Primera Guerra Mundial. Es su abandono desde el primer libro y de una vez por todas de la preocupación por la forma bella y el lenguaje pulcro. En 1920, el poeta estuvo envuelto en un incidente dramático por el cual fue detenido injustamente y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. Los periódicos de aquella época defendieron la inocencia del vate peruano, y gracias al trabajo de su abogado José Carlos Godoy, Vallejo salió libre. A las rejas, escribió escalas melografiadas, una prosa desgarradora. Los seguidores de su obra indican que este texto sirvió de inspiración para la construcción literaria de Trilce en 1922, una obra que publicó poco antes de su viaje a Europa y que fue prolongado por Antenor Orrego. Precisamente en 7 ensayos, Mariátegui transcribe las palabras que César Vallejo escribió a Orrego. Luego de publicar Trilce, el libro ha nacido en el mayor vacío. Soy responsable de él. Asumo toda la responsabilidad de su estética. Hoy más que nunca quizás, siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación secretísima, de hombre y de artista, la de ser libre. Si no he de ser hoy libre, no lo seré jamás. Al respecto, Mariátegui concluye: este es inconfundiblemente el acento de un verdadero creador, de un auténtico artista. La confesión de su sufrimiento es la mejor prueba de su grandeza. César Vallejo, considerado el representante máximo del vanguardismo en el Perú, deseaba viajar a Europa y lo hizo en 1923. Estuvo por diversas ciudades europeas como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgette Philippard. Lejos de nuestro país, escribió en Rusia en 1931 Reflexiones al pie del Kremlin, así como una obra de teatro llamada Lord Au. Ese mismo año se afilió al Partido Comunista Español. También escribió una novela sobre la explotación de una comunidad de indios titulada Tuxteno. Vallejo careció de recursos económicos en Europa. Al principio, vivió de artículos periodísticos y ensayos que enviaba a distintas revistas del país. Por ello, Luis Alberto Sánchez escribió: Europa fue terrible para Vallejo, un hombre como él, todo sensibilidad, sencillez y contemplativo. Ocio, sin inquietudes políticas, generoso y discurridor, no tenía que hacer.
Después de su muerte en la clínica del Boulevard Aragua en París, el 15 de abril de 1938, se publicaron, entre otros, Poemas Humanos y España, Aparta de mí este cáliz. Estamos, pues, ante un personaje mayor de las letras peruanas. Por muchos motivos y desde varios ángulos, la poesía de César Vallejo es considerada como una de las más representativas, insólitas y profundas del idioma. La obra Tuxteno. Tuxteno es una obra literaria escrita por César Vallejo en el año 1931, en donde los hechos suceden en el asiento minero de Quivilca y comienzan con una descripción de la gran indiada que inicialmente se convierte en la empresa minera norteamericana. La tranquila vida del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares, los contratos crece, el comercio. Las horas viven cerca de la empresa Meeting Society y después son despojados inocentemente todo lo que poseen, principalmente por el comerciante José Marino. Luego se produce una horrible y repugnante escena donde los personajes principales, incluyendo a Mr. Take y Mr. Weiss, toman parte de la violación de Graciela, la Rosada. Entran en un turno por orden de jerarquía social y económica los hermanos Marino, José y Ateo, quienes se enriquecieron robando y estafando como agentes al servicio de la empresa Minino Society. Son aliados del subprefecto de la pesquisa de conscriptos para el ejército, como de los trabajadores para la empresa. La captura de dos indios, Isidro Yepes y Braulio. La muerte de este último produjo un levantamiento del pueblo y la posterior represión del mismo. El juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Velarde y el subprefecto Luna ilustran una inhumanidad indescriptible, que se refleja también en la crueldad de los gendarmes y en la insensibilidad de los vecinos del Colca. El audaz Servando Guanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Finalmente se dan discusiones y reflexiones políticas entre Servando Guanta y el agrimensor Leonidas Benítez. El herrero Huanca les habla y les ilustra del movimiento revolucionario mundial en la que todos los injustos explotadores serán vencidos y los obreros e indios de todas partes del mundo serán liberados. Benítez se muestra reticente, pero finalmente acepta ponerse al servicio de la causa de los obreros. Tungsteno es una novela que trata de dar un mensaje y es del ser honesto con el prójimo, siendo este un valor perdido en la actual generación de América, en donde se prioriza el beneficio propio y el bienestar personal, sin importar cómo nuestras acciones pueden afectar a otros. El Tungsteno es una novela escrita por el famoso escritor de origen peruano César Vallejo, la cual es una novela que denuncia como intervención imperialista en Perú a través de las empresas mineras. El Tungsteno tiene argumentos que fueron acondicionados a la política de liberación nacional y reclamos sociales y económicos, que se plasman en la realidad. Vallejo muestra al Perú en dos repúblicas, la oficial y la indiada. Sin embargo, posee una legislación que supuestamente la protege. De esta novela se extraen opiniones y apreciaciones diferentes, y se dice que es una producción ideológica sin logros atractivos, que vienen de lo que comparan con la poesía y la narrativa. Y si no es de grado de uno, resaltan su contenido político. Tungsteno fue escrito para batallar con el imperialismo norteamericano, que se lograría con la alianza de los que trabajaron con mano de obra y de los intelectuales. Los capítulos 1 y 2 diseñan el universo de la injusticia y la degradación. En el capítulo 3 menciona al medio para ver la manera de eliminarlo. La acusación está en la primera parte, la propaganda política en la segunda y el antiimperialismo está en la 2. Es una novela de realismo. La novela nos muestra lo que precisamente fue la organización social en esos tiempos y que aún algunas cosas se mantienen hasta hoy, principalmente en la sierra. Nos muestra un claro mensaje sobre cómo fue necesaria la unión para vencer la opresión. Conclusión de la novela. No cabe duda, pues, que El Tungsteno es una gran novela proletaria cuya dimensión ha roto las barreras de nuestro continente en la medida del tiempo y del espacio, y ha penetrado en la conciencia de todos los que anhelan verdaderamente la justicia social.
Mercado, 1986. La novela deja mucha enseñanza sobre la justicia para todos. Mediante la novela, las personas pueden tomar más conciencia y actuar de manera correcta. Buenas tardes, señorita. Soy la alumna Morelia del Pilar Andrade Tinoco, estudiante de la Universidad César Vallejo de la carrera de Marketing, y en esta oportunidad le realizaré una entrevista acerca de la obra Tuxteno. ¿Podría presentarse, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Mari Carmen Castillo Moncada, soy egresada de la Universidad César Vallejo de la carrera de Derecho y estoy muy agradecida que me hagan formar parte de esta entrevista. Gracias. Con su permiso, empezaré con la entrevista. ¿Qué derecho se vulnera en la obra Tuxteno? El derecho más vulnerado en esta obra es el derecho al trabajo, ya que si bien sabemos en el derecho del trabajo lo que busca es una buena relación entre el trabajador y el empleador, que exista una equidad entre la prestación de servicios que está dando el trabajador para con el empleador y de alguna u otra manera esa prestación de servicios la va a ver remunerada. Entonces se tiene que ver desde lo más mínimo, desde cómo se está bien trabajando, la calidad del trabajador, tanto del trabajador para el empleador como el empleador para el trabajador, las horas que se está dando, si son acorde a regla, lo que la ley dice, o si se está en sí dando unas horas exorbitantes. Esto me refiero a que en este caso, en la mina, es donde se ve más vulnerado este derecho y más en las zonas lejanas, ¿no?, de la sierra de nuestro Perú. Muchas gracias por su respuesta. Claro, yo también comparto su misma opinión, debido a que el derecho al trabajo es el que más se vulnera en esta obra, puesto que no se brinda la calidad laboral prometida. La segunda pregunta que se le realizará será la siguiente. ¿Por qué nuestro país permite que los extranjeros lucren con nuestras riquezas naturales sin ninguna restricción para su explotación? No sabemos lo bueno que provee nuestro país y al no saber qué nos da nuestra santa tierra, menos vamos a saber qué hacer con ella. Ese es nuestro talón de Aquiles, el desconocer, la ignorancia hacia lo nuestro. Excelente respuesta, señorita Mari Carmen. Claro, a veces la ignorancia nos hace ver débiles ante estas personas que vienen de otros países, ¿no? ¿Cómo cree usted que deberían actuar nuestras autoridades frente a los abusos que se cometen en las mineras? Las autoridades deberían ser pie a las medidas sancionadoras ya existentes, ejecutarlas, ya que, como bien sabemos, este no es un problema actual ni de hace algunos años, ya tiene su trayectoria. Y esto, de alguna u otra manera, las autoridades se ven inmersas tanto en este problema porque aceptan el abuso. Por más que quieran dar solución, se ven desanimados al no creer en su desempeño, al no creer que pueden de alguna u otra manera explotar de la misma manera que otras empresas extranjeras. Muchas gracias por sus respuestas y espero que tenga mucho éxito en su labor. Y gracias nuevamente por esta entrevista. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante.